Y desde la vivencia antroposófica, ese despertar de la voluntad, ¿no? Del sentir, del pensar en el ser humano, cuando tú puedes ver totalmente la imagen de quién tienes enfrente y cómo acompañarla, ha sido una experiencia totalmente distinta. Como seres humanos hemos perdido el asombro ante lo sagrado, ¿no? Estos cruces de umbrales que son sagrados, o sea, cuando una mujer da a luz, también se está dando luz, ¿no? Está también haciendo ella como madre y hemos perdido esta reverencia hacia la vida. Ese acto tan sagrado del dar a luz tiene que tener el proceso de protección, de amor y de calidez para recibir a un ser humano. En la profesión médica hay mucha frialdad. O sea, nosotros como parteras, como dulas, generalmente estamos buscando un proceso de calor, ¿no? De sostener y acompañamos a las mujeres y a las familias, pero un sector muy difícil de dejarse acompañar es el médico. Muy bien, pues estamos con nuestra amiga Hazel Zárate. Ella es una dula, partera y terapeuta. Y pues bueno, es un estuche de monerías que igual ella nos puede contar también. Pues nos gustaría que ella nos platicara un poquito cómo conoció la antroposofía, cómo ha sido su camino para su quehacer en su día a día como dula y como terapeuta. Así que bueno, Hazel, platícanos un poco de quién es Hazel Zárate. Hola, pues muy contenta de estar aquí contigo. Nos hemos ido conociendo poco a poco. Yo llegué a la antroposofía por la maternidad. Siempre digo que mis hijas me han dado dos grandes regalos. La maternidad, ¿no? Esta vivencia, el primer regalo fue acercarme hacia mi ser acompañando a otras mujeres como dula y después como partera, como terapeuta. Y el segundo fue la antroposofía. Cuando ellas llegaron a la escuela Waldorf, para mí siento que mi vida cambió totalmente, porque la escuela Waldorf nos brinda la oportunidad de educarnos otra vez como seres humanos, ¿no? De abrirnos a un nuevo conocimiento y tener una sensibilidad que antes no teníamos. Y siento que eso en relación con la maternidad y el acompañamiento hacia otras mujeres y hacia otras comunidades ha transformado por completo mi ser. Qué bello, qué bonito. Y explícanos un poquito cómo es tu trabajo como dula y como partera. ¿Cuáles son algunos de los regalos que has encontrado? Y cómo la antroposofía ha marcado una diferencia tal vez de cómo lo hacías antes o si lo has hecho a la par desde el inicio. Primero me formé como dula en una modalidad que es el amplio espectro, es decir, es para acompañar a las mujeres en todos sus procesos, ¿no? Cómo nos acompañamos en los procesos de la menarquía, la menstruación, la menopausia, acompañando en los partos, lactancias, abortos, pérdidas, acompañándonos también en el posparto y hacer esa tribu de la maternidad. Y a partir de ahí fue abrir el camino hacia la partería, ¿no? Es esa otra responsabilidad también que tienes con esa mujer, con su familia, pero desde integrar esa autonomía que ellas tienen, ¿no? O sea, nosotras como mujeres siempre estamos, o generalmente estamos sometidas a un sistema que te dice qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer. Y desde la vivencia antroposófica, ese despertar de la voluntad, ¿no? Del sentir, del pensar en el ser humano, cuando tú puedes ver totalmente la imagen de quién tienes enfrente y cómo acompañarla, ha sido una experiencia totalmente distinta, ¿no? O sea, te brinda la antroposofía unas herramientas que antes pues no tenía, ¿no? En la parte espiritual, pero que no está desligada de tu proceso en esta tierra, sino que te ayuda al proceso de encarnar, de estar aquí y de acompañar con una profunda reverencia hacia otra persona que está confiando y abriéndote su espacio, su intimidad en momentos tan vulnerables y sensibles. Claro, sí, qué bonito, ¿no? Todo esto de, pues bueno, todavía en México, en todos los países pues del mundo, ¿no? Siempre el nacimiento ha significado pues algo mágico en el que las mujeres pues se acompañan, se empoderan y vuelven como una parte de su esencia, ¿no? En el que están en un paso entre la vida y la muerte, ¿no? Porque también pues puede ser un momento en el que a lo largo de la historia también se sabe que a veces ha habido muertes, ¿no? Durante el proceso del parto y de cómo una mujer, ¿no? Como tú,
una mujer que tenga experiencia, una partera, una matrona, y una dula, ¿no? Pueda darle esa confianza, ese acompañamiento y ese guiar, ¿no? Que se sienta como esa parte de familia, ¿no? Que está ahí en este mundo que está tan ajetreado y que muchas veces, pues, a veces nos podemos sentir también solos, frente a un médico tal vez que quiera, pues, decirnos cómo tiene que ser nuestro nacimiento, que no es que esté malo, ¿no? Sino es simplemente tener esa posibilidad, ¿no? De tomar esa decisión, esa libertad, con mucho, como dices tú, respeto y con mucha voluntad y con mucha, pues, fuerza, por así decirlo, ¿no? De poderlo sentir. ¿Cómo han sido las experiencias que has tenido tú en este tiempo como partera, como dula, en estos procesos de la vida? Y si te ha tocado también algún momento de trágico, de alguna muerte, o qué nos puedes decir al respecto. Uf, han sido momentos muy sensibles, ¿no? Porque sabes que estás acompañando a esta persona, que además no es solo el cuerpo físico el que está ahí, sino hay toda una vivencia y una sensibilidad. Ningún parto es igual al otro. La posibilidad también de que la mujer elija dónde quiere parir, con quién quiere parir, cómo quiere parir, ¿no? Que hay en el parto. Como seres humanos hemos perdido el asombro ante lo sagrado, ¿no? Estos cruces de umbrales que son sagrados, o sea, cuando una mujer da a luz, también se está dando luz, ¿no? Está también haciendo ella como madre y hemos perdido esta reverencia hacia la vida. Y en este espacio es importante recordar que es ella quien toma las decisiones, por eso es como el juego, ¿no? Entre dula y partera de a lo mejor esta mujer necesita estar solamente con sus parteras en casa y está muy bien, y a lo mejor aquella otra necesita tener la seguridad de un equipo, de un médico, o por un asunto emocional o físico, ¿no? También hay como que revisar en qué situación sí se puede un parto en casa, en qué situación es mejor estar en hospital, pero que aún así ese acto tan sagrado del dar a luz tiene que tener el proceso de protección, de amor y de calidez para recibir a un ser humano. La confianza para que ella pueda abrirse y honrar ese momento, ¿no? O sea, que es muy intenso, pero Ujú. cuando tú te sabes acompañada, sostenida, confías en que puedes hacerlo y es totalmente distinto. Los casos yo creo que más intensos que he tenido es cuando hay un óbito, ¿no? El bebé fallece dentro del vientre de la madre y a veces las dejamos solas, ¿no? O sea, como que en el común social las expresiones son: "No te preocupes, puedes tener otro bebé, no pasó nada, después lo vuelves a intentar", o retiramos, ¿no? Como verlo tan mecánico, el vamos a retirar el producto. Entonces ahí estamos despojando a esa mujer de ese deseo que tenía de ser madre, de sentirse sostenida, que muchas veces en los hospitales, sea público o privado, no las dejan conocer a ese bebé que acaban de dar a luz y que además falleció. Claro, Entonces, ante esa violencia, me parece sumamente importante regresar a la sensibilidad de reconectarte, de saber que puedes estar con otra persona que te está dando ese tiempo, que te está escuchando, que no tiene prisa, que te puede cobijar, ¿no? Es ese acto de sentir esa calidez desde otro ser humano para reverenciar el cruce del umbral, sea de tu bebé, sea de una situación, pues, inesperada. claro. Me toca el alma, ¿no? Todo lo que dices, ¿no? Porque realmente yo creo que como médicos, pues muchos de los miedos que usualmente tenemos es que eso ocurra, ¿no? Tanto ya sea en un parto en casa, en un parto en el hospital. Como médicos siempre somos muy incluso penados, ¿no? O sea, puede ir un médico incluso a la cárcel a veces por alguna negligencia o si hiciste algo que no, pues que a lo mejor hubiera podido a lo mejor salvar a ese bebé y que pues es un tema delicado, ¿no? Que a veces puede ser difícil porque los mismos médicos a veces podemos no saber cómo acompañar a esa mamá o a esa familia y y qué importante el trabajo de una dula, ¿no?
que es alguien externo a la familia, aunque finalmente se vuelve parte de tu familia, pero como alguien que está externo al proceso del duelo y del dolor, en el que pueda a lo mejor llevar ese acompañamiento, ¿no? Y que como, bueno, sabemos ahorita en este tema que hemos estado trabajando aquí en estos días de trabajo arduo, ¿verdad? Con el tema de el trauma, la depresión y la ansiedad, cómo eso va a marcar el alma de la persona para que pueda desarrollar una enfermedad en el momento, o después, a veces cuando no logra digerir a lo mejor algún trauma o algún dolor, y eso físicamente pueda anclarse en un órgano en un futuro, ¿no? Entonces, ¿qué nos Fíjate puedes que decir? acabas de decir algo súper importante y yo observo que en la profesión médica hay mucha frialdad. O sea, nosotros como parteras, como dulas, generalmente estamos buscando un proceso de calor, ¿no? De sostener y acompañamos a las mujeres y a las familias, pero un sector muy difícil de dejarse acompañar es el médico. O sea, los médicos también necesitan regresar ese calor y regresar al asombro de la persona a la que tienen, ¿no? Cada parto, cuando nace un bebé, es una experiencia maravillosa, ¿no? Estás en Claro, el umbral de la vida, o sea, puedes reverenciar ese acto sagrado de que está llegando un ser humano. ujú, Y en esa pérdida de cotidianidad de saco un bebé, hago una cirugía innecesaria como una cesárea programada, ¿no? Que no tiene un riesgo, que es mucho más fácil para el sistema médico, la forma de nacimiento en la que está este ser humano, ¿no? Algo tan mecánico, cuando hay algo que se despierta solamente en el acto de nacer, ¿no? En ese proceso, que es irrepetible. Y el médico que se despoja a sí mismo, o en el parto, o también al atender a los pacientes, necesita también atención. O sea, necesitamos regresar a que los médicos se formen en el proceso humano, porque solamente desde ahí podemos hacer grandes equipos, ¿no? Entre médicos, entre parteras, entre dulas, entre enfermeras, entre terapeutas, y que eso puede acoger de nuevo nuestra humanidad, ¿no? Y cómo como médicos a veces tienden como a ver solamente al enfermo, y es un sector que también se enferma, ¿no? O sea, ser médico no te hace vulnerable, no es una vacuna que ya porque eres médico no te vas a enfermar. Entonces, todo esto que se está trabajando aquí desde la asociación y de invitar a más personal de salud a integrarse, ¿no? Como con todas estas gamas de profesiones que estamos aquí, nos regresa a la vida misma, nos vuelve a poner en contacto para que regresemos al asombro de tratar a la persona con la que estamos. claro, claro, sí, como la verdad sí que te dejas con la boca callada, ¿no? Realmente yo creo como médico, y muchos de los médicos que estamos aquí en la asociación, es justamente porque tenemos cierta sensibilidad a querer hacer las cosas de una manera, pues, mejor, no digamos distinta, porque hay cosas que siempre se pueden mejorar, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, pero siempre hay cosas que se puedan mejorar. Y yo creo que siempre la relación médico-paciente, pues, es algo así, muy cercano, ¿no? Muy de alma a alma, y que justamente, la medicina antroposófica, pues, es algo que nos va ayudando otra vez a encontrarnos, a vincularnos primero con uno mismo en un trabajo personal como médico, para poder después, pues, regresarlo, pues, a la sociedad, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que es un tema para darle, ¿no? O sea, es que yo creo que podemos aventarnos Sí, aquí, mucho más tiempo hablando de esto. siento que hay algo como que se está despertando, ¿no? O sea, fuerzas que están viniendo a nuestro país de encontrarnos con este asombro ante la vida. Ujú, Y es por eso que estamos abriendo la formación en home care, que son cuidados integrativos, que está dirigido justamente a no solo al área profesional de la salud, sino también para las familias, para docentes, para aprender a cuidar. claro, El hilo entre la partería y al menos como en todo este proceso que yo tengo de vida está muy dedicado a los cuidados y cómo podemos aprender a cuidar desde el hogar, ¿no? Desde la casa, de algo que está ahí presente, que también ustedes, o sea, que no importa la profesión que tengas, tiene que haber un proceso de autocuidado. claro, Y eso es algo que brinda la antroposofía, ¿no? O sea, claro, como lo decías, empezamos a cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras, y podemos empezar a cuidar desde otro lado
los vínculos, ¿no? O sea, cuidar en casa, cuidar en la escuela, cuidar a nuestros pacientes, y de eso va esta formación que estamos haciendo, que empezó justamente en este encuentro interdisciplinar, que queremos que siga, ¿no? Esta primera generación y que después existan más generaciones Ujú, para que aprendamos a cuidar, ¿no? Y a cuidarnos. claro. ¿Cuánto dura la formación que se está planteando ahorita? Son 18 meses Okey, con 3 encuentros presenciales para tenerlos, dentro de estos 18 meses. Hay trabajo en línea, ¿no? Hay unas mentorías que se tienen que hacer, muchísimas prácticas, entonces, pues, puedes estar brindando esta parte de los cuidados, en primer lugar, a tu círculo cercano, y después ya comenzar a salirlo y a brindarlo al mundo, ¿no? O sea, claro, ofrecerlo, realmente hacer una ofrenda de este trabajo del cuidado y de los vínculos. claro, tan necesario además, ¿no? También pensó mucho en las personas grandes, en las personas ancianas, que cada vez vamos llegando más gente a la tercera edad, ¿verdad? Y que necesita, acompañamiento, ¿no? Escuchar a esas personas grandes, ¿no? El contacto con otras personas, otros seres tanto de su propia edad como de su familia, y cuidadores que tengan esa sensibilidad, pues, para poder, tratarlos con dignidad y con amor. Sí, la formación está para que aprendamos a cuidar desde un bebé, no sé, en la primera infancia, los procesos que pasamos en la adolescencia, en la parte adulta y sobre todo en la parte senil también, ¿no? O cuando hay un proceso de enfermedad, que si tienes a un familiar cercano, un amigo, no hay una amistad ahí, tú lo puedes llegar a ofrecer y Mm, cambia totalmente, porque es un cuidado íntegro, desde el claro. cuerpo, desde el alma, hacia el espíritu. Qué bonito. Pues bueno, pues muchas gracias, Hazel. Y Gracias, pues ya lo Víctor. saben, ahora ya saben que hay una formación de home care que acaba de comenzar en esta encuentro interdisciplinar en Casa Xitla. Estamos muy contentos de haberlo logrado y que bueno, si nos estás escuchando y resonaste y todavía sigues aquí muy atento a nuestra plática después de estos minutos, pues por favor déjanos tus comentarios si tienes alguna duda, algún comentario, pues también comparte este video por favor con las personas que creas que les pueda interesar y resonar. Y pues bueno, estate atento de todo lo que vamos a estar dando como Asociación de Medicina Integral Antroposófica de México, AMIA. Y pues bueno, eso es todo y agradecemos nuevamente a nuestra amiga Hazel Zárate. Y pues bueno, hasta pronto amigos.